¿Cómo obtengo un crédito financiero? ¿Quién paga los servicios? ¿Cuál es una dieta balanceada? ¿Qué hago si recibo invitados? Soy independiente, ¿y ahora qué? Bienvenido a la adultez. En Treintañeras podemos ayudarte a sobrellevar los dimes y diretes que implica ser un adulto responsable. Hola a todos, bienvenidos a Treintañeras. Nosotros somos Celina Parada y Lucía Hernández. Y en este episodio estaremos platicando sobre el choque cultural, que es esa situación en la que llegamos a otro país y nos topamos con una cultura distinta a la nuestra. Y esto genera sentimientos encontrados que van desde la sorpresa hasta la nostalgia y en ocasiones la ansiedad. Sí, probablemente yo creo que la mayoría la ha vivido y si no, pues yo creo que es tiempo de pensar qué les podría suceder. Entonces los invito a que se queden con nosotros y escuchemos las experiencias y consejos que tenemos para ustedes que están planeando mudarse o que están pensando hacer algún intercambio, una temporada fuera de su país de origen. Y pues si ya les tocó experimentarlo, podemos recordar esos bellos y hermosos momentos que pasaron fuera de país. Así es, un choque cultural se puede experimentar simplemente cuando te mudas a otra ciudad que no es en donde creciste, pero es más palpable cuando vas a otro país con una cultura totalmente distinta y con otras costumbres, ideas distintas, normas sociales muy diferentes a las que te inculcaron de toda la vida. Sí, para hablar un poco de esto, primero vamos a entrar en materia. ¿Qué es un choque cultural? Esta palabra o este término se le atribuye al antropólogo Orbe, quien también ha definido 4 etapas para este proceso, las cuales son, pues, la hermosa y maravillosa luna de miel, la cual no solamente es cuando te casas, sino es cuando ves todo lo positivo y todo lo bonito que es de estar en ese nuevo país y tener esa cultura y ver que o sentir que la cultura que llevan en ese país es mejor que la nuestra. La siguiente etapa es la negociación. Esta se da después de un tiempo que estás en este nuevo lugar y las cosas pues ya empiezas a ver lo que está un poquito mal y lo que te incomoda y ya no es tan bello y hermoso como al principio. Y ahí sí empiezas a notar la diferencia cultural con tu país, convirtiéndose un poquito en dolor de cabeza. Después, pues tenemos lo que es el ajuste. Y como su nombre lo dice, es cuando ya estás entendiendo las normas sociales de este lugar y pues empiezas a entender que no todo es ni bello ni tan malo. Y por último está la adaptación. Es decir, cuando finalmente sientes que dominas la cultura, pero sigues teniendo esas culturas y creencias propias de tu país. Sí, pero cabe aclarar que no todas las personas pasan por todas las etapas o que no las experimentas en ese preciso orden en el que lo mencionas, sobre todo cuando migran a otro destino o regresan pronto, que van y vienen de su lugar de origen. Y esa también es la razón por la que como turistas no alcanzamos a percibir esta situación. Sí, claro, pues cuando como turistas pues solamente vas una semana y vas a ver lo bonito, ya no es de que te quedas en ese lugar y a vivir y ya tienes otra noción diferente. Así es, no convives con los habitantes de ese país. Exactamente, vas solamente a ver lo bonito y lo hermoso, no te toca ver el levantarte a las 5 de la mañana, a ir a trabajar y regresar a estar solo. Pero pues también tenemos lo que es el choque cultural a la inversa, que es cuando después de haber vivido mucho tiempo en el extranjero, decides regresar a tu país de origen y pues tienes que pasar por ese mismo proceso, porque algunas normas sociales pues ya cambiaron o algunas costumbres, o ya no es la misma cuando te fuiste a lo que se está viviendo ahora. Exacto. Pero bueno, después de la pequeña clase de Lucía, les cuento que el día de hoy tenemos a una invitada que nos compartirá su experiencia viviendo en España. Ella es Margarita Aguilera, nos da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. Ella es licenciada en negocios internacionales y actualmente estudia un doctorado en ciencias administrativas
y trabaja en la Universidad Autónoma de Sinaloa como coordinadora de la licenciatura de Negocio y Comercio Internacional. Por estudios, le tocó vivir en 2 ocasiones en España, en las ciudades de Murcia y después en Almería. Pero aquí está para que ella nos cuente los detalles. Bienvenida, Margarita. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de participar en su podcast. Celina, Lucía, muchas gracias a ustedes por invitarme. De nada, ya sabes, un gusto tenerte aquí. Claro que sí, cuando gustes, están abiertas las puertas de este podcast para y todos los temas que tengas en mente. Tú nomás dinos y nosotros nos ponemos a tu disposición. Gracias. Así es. Bueno, vamos a empezar ya en materia. Bien. Margarita, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a vivir a otro país? Fíjate, Lucía, que yo estuve en España en 2 ocasiones y la realidad es que España es un país muy bonito, lleno de personas muy cálidas. Mi llegada al país en la primera ocasión, pues la realidad es que no tuve ningún problema en particular, salvo aquellas cuestiones relativas pues a las muchas horas de viaje, múltiples aeropuertos, pues un tanto de cansancio, fatiga, le sumas la diferencia horaria, son 8 horas de diferencia, entonces sí como que pierdes un poquito esta noción de los días, de la hora. De repente acabas de llegar, no tienes teléfono con el cual comunicarte con tu familia, entonces sí los primeros días, bueno, el primer día te puedo decir que sí al principio es complicado, ¿no? Esa llegada, pero no, en realidad se sobrelleva muy, muy fácil. Sí, no es como que también ha habido una barrera del idioma, ¿no? Pues digo, de México a Sí, España claro, es casi lo mismo, entonces... claro, ese no era problema. No, Sí, definitivo, ese no era problema. está súper bien. Oye, y ahorita que platicas sobre tu primer día, más allá de tu primer día, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar? O sea, ¿qué diferencias fueron las que notaste primero, que eran muy, muy evidentes? Pues fíjate que yo me acuerdo que llegué a España un sábado o un viernes en la noche, no recuerdo qué día era, pero total que el primer día, los 2 primeros días eran como adaptación, yo no tenía todavía en dónde vivir, la verdad es que yo no quise rentar algo desde aquí por no saber si el rumbo estaba feo, si en realidad no estaba tan cercano a mi escuela, entonces yo me esperé. Los primeros días yo llegué a un hotel, entonces yo esperaba el domingo para salir, para conocer, digamos que viernes y sábado fue un poquito de adaptación, encuentra el hotel, ajustate al horario, entonces yo esperaba el domingo para salir, para conocer, para ir a pasear. Pues me despierto el domingo por la mañana y todo, me alisto, pues ¿cuál fue mi sorpresa? Que en realidad en España no se trabajan los domingos, nada abre, ¿En nada, entonces serio? ¿En serio? sí, claro, andábamos por la ciudad y pues la ciudad fantasma. O sea, de milagro encontramos un lugar en donde comer porque a diferencia de aquí, ellos tienen la ley del descanso dominical, ¿no? Entonces, por ley, igual que nosotros, no se trabaja, solamente que ellos es como más arraigado a su descanso del domingo. Cabe señalar que hay ciudades más grandes como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que tienen mucho turismo, mucha actividad económica, entonces sí es más normal que ellos abran los domingos, pero donde yo vivía no abrían. Entonces, pues sí, fue una decepción al principio porque nosotras, te digo nosotras porque íbamos otras 2 amigas y yo, pues muy emocionadas con conocer y no, pues nada, no, nuestro primer choque. Y le preguntamos a la gente, oye, es que qué hora abren, o es que ahorita será la hora de la siesta, que también tienen la hora de la siesta. No, dice, pues es que es domingo, no trabajamos. Bueno, pues entonces, bueno, me tuve que adaptar a eso. Yo creo que fue una de las cosas que más me costó trabajo, pero sí, yo creo que esa fue la primera gran diferencia que yo noté al llegar. Ok, y bueno, aparte de todo eso, vamos a hablar primero de lo bonito, de lo bello, para que la gente vea que sí hay cosas bonitas. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda esta experiencia de haberte ido? Comentas que te fuiste con amigas. ¿Tú recomiendas irte con amigas, irte solo? A ver, cuéntanos todo eso. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues mira, en el caso, cuando yo me fui con ellas,
yo estaba súper feliz, era para mí una gran oportunidad viajar, era mi sueño conocer Europa y es muy padre viajar acompañada porque pues de ninguna manera te sientes solo en ningún momento, ¿no? Es un país nuevo, es un continente nuevo, entonces estar acompañado de verdad sí te ayuda bastante. Más adelante tuve la oportunidad de viajar sola, es una situación también muy padre, distinta, pero sí, vale mucho la pena. Y pues respecto a lo que me preguntas de lo más bonito, lo que más me gustó, pues fíjate que es difícil porque toda la experiencia es padrísima. Pero bueno, ¿qué es lo que más me gustó de mi estancia? Primero que nada, la gente muy amable, muy cálida con nosotros. No tanto como los mexicanos tendemos a ser más amigables, más amistosos, recibimos muy bien a la gente, ellos también, pero es más notorio en el mexicano, ¿no? Ok. La oportunidad de conocer muchos lugares, la verdad es que los países que rodean España y otros países no están tan lejos unos de otros. Ujú. Si le sumas que existen aerolíneas de bajo costo, bueno, tienes oportunidad de viajar mucho, de conocer nuevos lugares, otras culturas distintas, otros idiomas, ahí sí ya te topas con esta cuestión de la diferencia de los idiomas. El clima también me tocó muy buen clima. De hecho, yo me acuerdo que llegué en febrero y según lo que yo había estudiado, el frío se acababa después de 2 semanas de que yo había llegado. Entonces yo me preparé para un frío de 2 semanas. Pues pasa un mes y medio y yo me seguía congelando. Yo le preguntaba a la gente, ¿cuándo? De verdad, ¿cuándo se va a ir el frío? ¿Cuándo acaba la temporada tan helada? Nos decían, es que de verdad teníamos años que no pasaba esto, Qué ¿no? Es que les suerte. está tocando esta racha. Sí. Sí, claro. Entonces, ya después de ese frío tan intenso, llegó un clima muy bonito, la verdad. No estaba frío, pero tampoco hacía el calor al que estamos acostumbrados. Te permite caminar mucho. Eso, o sea, el buen clima te permite caminar bastante, conoces bastante Ajá. gracias a eso. Y bueno, pues ni qué decir de tener que convivir con otra cultura, ¿no? Te sumerges en una cultura distinta y eso amplía tu panorama, te hace ver que en realidad hay más cosas fuera de tu ciudad, ¿no? Ujú. Y pues por último, yo creo que ese sentir de independencia es muy padre y es muy satisfactorio. Si tú no haces las cosas para ti, nadie las va a hacer por ti, ¿no? Ok. La verdad es que de repente vives en casa y a querer o no, pues siempre tienes comida, siempre hay algo en el refri, siempre, bueno, lo que comentaban ustedes en otros podcasts, ¿no? Pero pues aquí no, o sea, si tú no velas por ti, nadie lo va a hacer. Que al principio sí puedes decir, oye, lo irá a lograr o irá a estar todo bien, pero con el día a día lo vas sobrellevando. Entonces termina la experiencia y te das cuenta de que creciste no solamente en el ámbito académico, que es al que yo iba, Ajá. sino también creciste como persona y eso es muy padre. Pues yo creo que es de los mayores crecimientos, ¿no? Al final de cuentas. Sí, Sí, es claro. como un independizarte, pero pues tú te independizaste a miles de kilómetros que ahí sí ni con llamada ni con nada podían rescatarte, ¿no? No, muchos kilómetros de distancia. Bastantes. Ok. Oye, Maggie, retomando un poquito ahorita lo que mencionabas, que lo del clima, que tú habías estudiado un poco sobre eso, entonces o sea, sí llevaste una preparación previa a tu viaje, sobre costumbres o algo sobre eso, o qué fue lo que Claro, buscaste. claro, para mí era muy importante ir preparada porque entre más preparada me sintiera o estuviera, iba a ser menos mi shock, ¿no? Sí. Al Sí. llegar allá. Entonces sí traté de buscar mucha información en relación al clima, a la ciudad, cómo estaba distribuida, los sectores, el tipo de cambio, muy importante, pues porque se utiliza el euro. Ajá. En realidad toda la información, para mí, entre más preparada estuviera, iba a ser más fácil adaptarme. Ok. Es que sí, creo que es un dato muy bueno el estar preparado con esa parte de que, pues mínimo tener una idea de para dónde vas y de qué se trata esta nueva ciudad a la que te diriges, ¿no? Claro, así es. Cuestiones de religión, de la sociedad, cómo son sus costumbres, sus festividades, Ujú. etcétera. Ok.
Oye, May, y bueno, ya nos platicaste un poco sobre qué es lo que más te gustó. Ahora cuéntanos qué es lo que más te costó adaptarte. Lo que más me costó adaptarme, Sí, además de del horario. repente, sí, además del horario, fíjate, a pesar de que aquí y allá se habla español, de repente había palabras, frases que yo no comprendía. Eso lo vivía yo en mis clases, porque mis clases eran en español, pero sí de repente no comprendía algunas cosas que me decían mis profesores. Algo que observé es que a pesar de que es una cultura muy bonita, he de admitir que son muy malos para hablar inglés, muy Ajá, malos. Ajá, ok. sí. Entonces, si de repente teníamos que llevar alguna materia que involucraba mucho el idioma, y bueno, yo de repente sí me sentía perdida. Sí, esa parte me costó trabajo esto que yo les comentaba hace ratito de tener que ser una persona mucho más independiente, tener que buscar comida, tener que ver por que si la ropa, paga la renta, paga el internet, paga esto, paga lo otro. También me costó trabajo porque pues una vida en donde tu familia te ayuda y de repente ya todo te toca a Ujú. ti, sí también fue un poquito complicado al Y inicio. en un lugar Buscar, extraño, ¿no? Sí. sí, aparte, buscar casa en un lugar seguro, asegurarte de que estuviera bien ese lugar, que estuviera cerca de la escuela. También me costó un poquito de trabajo, pero te digo, son cosas que te cuestan trabajo, pero que aprendes a sobrellevar. Ok. Ok, oye, y con todo esto que te pasó, ¿a quién recurrías? O sea, ¿tenías a alguien ahí cerca, algún familiar, o a quién recurrías en caso de que necesitarías a Nadie, alguien? O nadie. sea, tú solita te aventaste Entre mis el... amigas y yo, entre mis amigas y yo, sí, todas, todo lo que pudiera pasar lo teníamos que resolver entre nosotras, así es. Ok. Qué Sí, está fuerte. valientes. Sí, porque como decía Lucía, pues sí puedes hacer una llamada y todo, pero alguien con quien ir o algún conocido allá, ¿no? No teníamos, era entre nosotras. Pues está, ¿Qué? Pero, ¿sabes? A así eso es. íbamos. Entonces, Ujú. uno sabe a lo que va, uno se prepara para eso. Y fíjate, lejos de ver las cosas como algo negativo, yo siempre traté de ir como con la mente muy abierta, de vivir este shock cultural y que eso me enriqueciera a mí. Pues es que quedas en la misma, no sirve de nada el decir, pues es que me voy a ir a la aventura, básicamente. Claro. No aprendes lo que realmente necesitas aprender. O vives extrañando, Sí. Ok. o vives extrañando y pues tampoco se trata de eso. Eh, por ejemplo, si yo hubiera estado pensando en devolverme o en, ay, cómo extraño, pues yo creo que es un sentir que no te ayuda a salir adelante por ti mismo. Y Ok. no te ayuda a disfrutar, básicamente, sí. Claro, así es, Sí, pues claro. estás, como quien dice, viviendo en el pasado o en el lugar que dejaste y no estás disfrutando nada de lo que tienes en ese momento, ¿no? Ni Sí, así es. aprovechando. No, yo iba con la idea, estos son solamente unos meses, entonces lo voy a vivir al máximo, voy a disfrutar al máximo esta experiencia y este aprendizaje. Ujú. Ok. Oye, pero no Sí. hubo un momento en el que extrañaras algo. Sí, o sí, claro. ¿Qué fue lo que más... Sí, es que era como una combinación, porque siempre te estás acordando, por ejemplo, de tu familia, de tus amigos, pero sabes que tus familia y tus amigos ahí van a estar. Ujú. O sea, como que estás en un Ujú. momento de vivir, de disfrutar, y pasados estos meses yo voy a volver a casa y voy a volver a ver a mi familia, voy a volver a ver a mis amigos. Y bueno, ahorita que me preguntas qué fue lo que más extrañé, familia, amigos y comida, definitivamente la comida. Yo creo que no hay persona a la que no le pregunten, oye, ¿qué es lo que más extrañaste de México? Y no te diga su comida, porque pues sí, uno la verdad muy acostumbrado a comer en casa, salir, y es buena nuestra comida. Así Sí. es. Y pues llegas a otro lado, son otras costumbres, otra cocina, muy buena también, pero pues nunca como la de No, casa. pues Sazón sí, muy no, pues... diferente. Sí, Ajá. claro. Y volví, pregúntame qué fue lo que hice la primera noche que Fuiste a los volví. Llegaste a tacos, los estoy tacos. segura. Córrele a cenar a unos tacos, claro. No, Así pues es. sí, Como con el buena simple hecho, mexicana.
Claro, Muy bueno el sí, no, con el mexicano. simple hecho de ir a Los Ángeles un fin de semana, llegas y lo primero que haces es ir a la primera taquería a sentarte. Sí, claro, sí, Extrañas extrañas. los taquitos, sí. Porque además de que la comida es buena, es como lo que significa, ¿no? Ese apego que tienes hacia tus raíces a través de de la comida, de la gastronomía. Sí. Demasiado fuerte ese Sí. lazo. Sí, Oye, Maggie, Sí. y aparte, vaya, aparte de la comida, algo de la cultura mexicana que tú hayas dicho, esto está más padre en México que acá en España, o no sé, que tú hubieras comparado y dijeras, prefiero la de México. fíjate que la gente en México es mucho más fraternal, es más cálida. Jamás vivimos ninguna incomodidad en ese sentido en España, ¿no? En ningún momento. Tuvimos muy buen recibimiento, las personas a las que les rentábamos el departamento, amigos allá, las personas de la escuela, pero siempre ellos tienen un nivel de nacionalismo, ¿no? Esta cuestión de que te recibo perfecto y todo, pero no dejas de ser de otro Mm. lugar. Entonces, aquí en México no, aquí en México es como que recibes muy bien a las personas, intentas mostrarle lo mejor de tu cultura, intentas ayudarlos, cómo te ayudo, qué te ofrezco, cómo podemos ayudar a resolver cualquier inconveniente. Y ahí en realidad no es tanto este sentir, no es como, ok, mexicanas, qué bien, qué padre, te ayudo en lo que pueda, pero hasta ahí. Entonces, sí, yo creo que esa es una de las diferencias más grandes en cuanto a la cultura. Ok. Ok. Oye, otra pregunta. ¿Y cómo lograste sobrellevar todo este cambio y este shock? ¿Cuánto tiempo te llevó el decir ya, soy española? Pues casi española. Es que, fíjate, 6 meses es poquito para adentrarte al 100% una cultura, ¿no? Eh, Nunca me sentí tan lejos de casa porque compartimos mucho. La verdad es que compartimos mucho. Y algo que ayudó bastante es que yo fuera Ujú. acompañada. Entonces, estas personas con las que tú viajas, mis amigas, siempre te hacían, pues, recordar la casa. Ajá. Cuando nosotras hacíamos nuestras comidas en casa, bueno, cocinábamos lo que queríamos, lo que nos gustaba. De repente habían algunas palabras en la ciudad que yo tenía que adoptar para darme a entender, a pesar de que yo siempre decía, no, yo no voy a hablar como ellos. Muchas personas me decían, oye, ¿no se te ha pegado el acento? No, no se me ha pegado, no se me va a pegar el acento. Pero sí de repente te tienes que adaptar con algunas palabras. Por ejemplo, yo preguntaba mucho por una glorieta o cuando daba instrucciones, yo decía, es que en la glorieta o en la glorieta aquí, la glorieta allá, vivía cerca de una glorieta, entonces para mí era muy común referirme a ellas. Pues la gente no me entendía, la glorieta y la glorieta. Bueno, después comprendí que para ellos la glorieta es una Como rotonda. Siri. Ok, Como rotonda. Siri. Entonces, sí, entonces, ok, lo tuve que adaptar, bueno, una rotonda. La central camionera, no, pues para ellos, como que una central camionera? ¿De qué hablas de que tú vas a una central camionera? El camión es el de la basura. Entonces tú no tienes a nada que ir a una central de camiones. Oh. Decía yo, bueno, ok, entonces estación de autobuses. Entonces, ese tipo de palabritas que poquito a poquito te tienes que ir adaptando y cambiando un poquito el chip, porque te digo, al principio yo era de que no, o sea, hablamos español y todo está perfecto, no tengo por qué adquirir ningún acento ni nada, pero sí, el día a día hacen que para una comprensión más fácil, pues tengas que cambiar un poquito algunas palabritas, algunas expresiones, pero de eso me di cuenta rápido, fíjate. ¿Qué otra cuestión? Caminar mucho, yo caminaba muchísimo, pero eso a mí me encantaba Ok. porque Ajá. aquí el clima, las distancias no te permiten andar. A pesar de que Culiacán no es una de las ciudades más grandes de México, pues es grande como para andar a pie, ¿no? Entonces, si le sumas el clima, pues no puedes, siempre tienes que andar o en carro o en transporte urbano. Entonces, allá no, eran las distancias muy chiquitas, entonces podías caminar y caminar y caminar y recorrías las ciudades caminando. Entonces, eso me gustó mucho, me adapté, me Ujú. encantó y regreso acá a México y digo yo, bueno, extraño caminar, entonces vuelves al carro y en fin, no, eso también me gustó mucho, me gustó adaptarme a eso, a ese Ok, estilo de yo vida. eso te quiero preguntar, que si cómo fue tu regreso a México, o sea,
¿Tuviste algún choque, vaya, el que se llama choque a la inversa, o te adaptaste fácil? Sí, claro, claro, porque así como primero llegas allá y poco a poco te vas adaptando, yo digo que pasados 4 meses, yo ya me sentía muy bien, muy cómoda, conocía la ciudad, conocía las rutas, conocía dónde podía encontrar cada cosa. Entonces, los últimos meses para mí eran muy a gusto, ¿no? Muy fácil de sobrellevarlos. Entonces, regresas y a querer o no extrañas, pasas por una crisis, un shock, porque es inevitable pensar en lo que acabas de dejar atrás y saber que probablemente ya no va a volver, que es una de las mejores experiencias de tu vida, pero que probablemente ya no vuelva, sí es un poquito complicado. Entonces son sentimientos encontrados porque por un lado estás allá y dices, ay, cuando ve a mi familia, llegas, las ves, comes lo que querías, visitas a quien querías y estás pensando en el otro Ok, lado. o sea, Pero un excelente recibimiento, yo feliz, añoraba ver pues a mis seres queridos, pero sí, al principio sí te cuesta, o sea, físicamente estás aquí, pero tu mente todavía está allá. Y pasan las semanas y tú ya como que te, te das cuenta que ya, eso debe dejar atrás, no es más que un excelente recuerdo, pero tienes que volviste continuar a tu aquí. realidad. Sí, claro, Sí, Ok. claro, ok. vuelves a donde te habías Y quedado. hablando de que lo que se te quede a ti, costumbres adoptaste y que ahora las pones en práctica aquí en México. Fíjate que cuando yo llegué, yo creo que la independencia era algo que yo todavía ponía en práctica. Yo me volví una persona mucho más autosuficiente. Ok. Yo ya podía hacer muchas cosas que antes quizás no las hacía, no porque no supiera, sino porque de momento había quien me apoyara con eso, Ajá. ¿no? Ujú. Entonces regreso y yo tengo una rutina mucho más independiente que la que yo tenía Ok. antes. Eso es Ok. todo, hasta, digo, ahorita ya no han pasado varios años, entonces ya lo he hecho un estilo de vida, pero en su momento volví y eso lo adapté para mi día a día. Está bien. O sea, fue más como Algo crecimiento que me hubiera personal. gustado. Sí, así es. Te digo, creces, no solamente es una experiencia académica, sino es una experiencia cultural, turística, gastronómica, Ujú. personal, es- en muchos sentidos, ¿no? Cómo lo vives. Algo que me hubiera gustado adoptar, pero que no se puede, es el caminar. Vivir en una ciudad donde puedes caminar, donde puedes llegar caminando a todos lados, pero pues no, te No, digo, pues sí, sí. No, pues ni las El distancias clima. ni el clima. como nota para quienes nos escuchan, Culiacán es una ciudad muy, muy calurosa. Es imposible Sí, caminar más de una cuadra porque ya estás todo bañado en sudor. Es Sí, no, es imposible, claro. imposible. totalmente. No, y sabes que también bien, es muy rescatable la Ujú. seguridad. Ajá. Te digo, han pasado años y seguramente las cosas cambian, pero podían ser las 3 de la mañana, 4 de la mañana y podías caminar con mucha tranquilidad en la ciudad, Entonces, Ok. cosa que aquí no No, tan fácilmente. Aquí no tan fácilmente, o sea, si tú lo haces, sabes que estás en riesgo y si no pasa nada, al menos tienes ese ujú. sentir, ¿no? Esa incomodidad. Cosa que allá no, fíjate, no vivía. Probablemente porque era una ciudad más pequeña, no sé si hubiera sido igual si viviera en Madrid o en Barcelona, pero al menos en Murcia sí era muy seguro caminar a la hora que fuera. ok. Órale. Pues yo leía un poco sobre esto y encontré que el choque cultural es una de las principales razones por las que las personas deciden regresar antes de tiempo a su país de origen. O sea, como que no logran adaptarse y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor me voy de vuelta. Entonces, ahí como yo creo que a conclusión de esto, yo diría que hay que tomarlo con calma y sobre todo tener como ciertos tips de acuerdo a lo que has ido platicando, que son lo que de inicio decías, o sea, informarte sobre el nuevo lugar al que estás planeando mudarte, que eso te ayuda a irte familiarizando con algunas de las costumbres con las que te vas a encontrar en este nuevo lugar, o en tu caso no te tocó, pero
pues igual cuando vas a un lugar en el que no hablan tu idioma, pues aprenderlo, al menos lo básico, pues para ir como que pues saliendo adelante con tus necesidades básicas, ya sea pedir información o ir relacionándote ya con los habitantes de ese lugar. Otro tip también pudiera ser que hagas amigos, o sea, más allá de ser algo fundamental para integrarte, pues los amigos siempre están para apoyarnos y de esta manera pues va a ser más fácil adaptarte a todo lo nuevo que viene. Y pues creo que algo esencial es que continúes con tus actividades. O sea, si siempre te ha gustado practicar algún deporte o alguna actividad en especial, pues no la olvides. Lo más probable es que en este nuevo lugar, encuentres cómo y dónde practicarlos. Y de esa manera, pues no te vas a sentir tan abrumado por los cambios que estás viviendo. Y si de plano sientes que no puedes con todo esto, pues lo principal, busca ayuda profesional. O sea, en algunos casos el choque cultural puede causar estrés, agotamiento o depresión para otras personas. Y no está mal porque entendemos que son muchos los cambios que se vienen juntos, pero pide ayuda profesional para que puedas sobrellevar tu estancia en este nuevo lugar. Y Margarita, no sé si tú tengas algo que agregar sobre estos pues tips que pueden seguir quienes estén planeando moverse a otro país o a otra ciudad. Pues tienes mucha razón, Celi, con lo que comentas respecto a los amigos. Es muy importante conocer a las personas de, de esa cultura porque de verdad ellos te pueden abrir las puertas a una nueva cultura, ¿no? O sea, tú los conoces y a través de ellos empiezas a hacer contactos, a familiarizarte un poco más. Ellos son quienes conocen, ellos son locales. Entonces, lo mejor es siempre tener un amigo, alguien cercano, alguien de confianza al que tú puedas recurrir. Yo en su momento, claro que hice estos amigos, nosotros recurríamos a ellos y me ayudaba muchísimo en cuestiones personales y en cuestiones también de la ciudad. Entonces es muy importante esta parte. Yo creo que también algo muy importante tiene que ver con que tomen una decisión premeditada. No es algo que se tenga que tomar a la ligera porque uno tiene que valorar los pros y los contras y qué tan preparado estás para vivir esta experiencia. Existen personas que son muy apegadas a su casa, a sus raíces, y sí les cuesta un poquito más de trabajo. De hecho, si me permites, te cuento una anécdota. Sí, adelante. Hace varios años, yo tenía una compañera de intercambio en otro lugar. Yo, además de vivir en España, hice un intercambio, estuve viviendo un tiempo en Guanajuato, porque yo estudiaba en la Universidad de Guanajuato. Entonces, yo tenía una compañera que estaba también de intercambio y ella era de Guadalajara. Pero ella no estaba totalmente segura de que eso hubiera sido su mejor decisión. Tal es así que cada fin de semana ella se iba a Guadalajara, ella vivía comparando Guanajuato con Guadalajara, vivía comparando a las personas. Entonces, en la primera oportunidad que ella tuvo, ella se regresó porque nunca se terminó de adaptar. Entonces, es justamente lo que dices, o sea, si no estás seguro, si no puedes dejar un poquito de lado tu ciudad para hacerle frente a una nueva experiencia, pues sí, lo más probable es que termines regresándote o sin disfrutar la experiencia. Otra cosa que es súper importante que yo sugeriría siempre es que al lugar al que te vayas a ir, tienes que hablar el idioma, definitivamente. Yo no tuve barrera del idioma porque, pues, te digo, hablamos español, a diferencia de esos detalles, palabras, frasecitas, pero no deja de ser un mismo idioma. Ajá. Sí. Y recuerdo que viajé por varias ciudades, varios países, y si hablaban inglés en un lugar, bueno, yo hablaba inglés, si iba a Francia, pues hablo francés, hablo un poco italiano, entonces yo nunca me sentí perdida. Pero cuando llegué a Alemania, nunca me había sentido tan perdida, porque no tenía las nociones básicas del idioma. Entonces, llegaba a ese lugar, estuve rodeada
los primeros minutos de personas que no hablaban inglés ni francés. Entonces, primera vez en mi vida que tuve que utilizar el lenguaje de señas. Tenía que traer un mapa Órale. conmigo. Le dije, a ver, estoy en esta estación de tren, encerré al lugar al que yo quería ir y yo le hacía señas, yo quiero ir ahí, estoy hospedada allá, como llego, me tuvieron que anotar, entre ellos buscaron plumas, lápices para anotarme las indicaciones, los nombres de las estaciones a las que me tenía que dirigir. Si era en autobús, pues me dibujaban un autobús, si era en tren, pues el dibujito del tren. El Entonces, tren. sí, es una experiencia muy padre y es padre, ¿no? De repente salir de esos problemitas, pero es una sugerencia, ¿no? Definitivamente no era como que yo me iba a ir a Alemania a mi intercambio, sino claro que me hubiera preparado con el idioma. Eran unos días los que iba a estar ahí para conocer, ¿no? Entonces se vale. Pero irte a vivir meses a un lugar y no hablar el idioma, no, pues es complicado, es bastante complicado. Entonces vale más prevenir e ir ya con eso. Y algo también que nos va a ayudar siempre es respetar la cultura, respetar el lugar en donde estamos. Nosotros vemos en las noticias, vemos en los programas que van los mexicanos a Japón y hacen este destrozo. Van los mexicanos y eso no está padre. La verdad es No, que no para está padre. nada. No, pues, Siempre es muy bueno dejar nuestra cultura, nuestra nación y nuestro país muy en alto, demostrar la calidad pues, de los mexicanos como personas, como turistas. Entonces siempre tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que respetar los espacios, las personas y respetar las diferencias culturales. O sea, ser una persona de mente muy abierta para comprender que probablemente algo que aquí se hace en México y está bien, allá no va a estar tan bien. Entonces, no querer imponerte tú, ¿no? Entonces, tú llegas y tú te tienes que adaptar un poquito. Y pues ya como tip final, es muy importante prevenir accidentes, prevenir enfermedades. Yo cuando me tocó viajar, compré un seguro de viajero y de repente dije, ¿lo iré a usar? ¿No lo iré a usar? Era tanto el gasto que tenía por venir que llegué a valorar la opción de comprarlo. No, de ninguna manera. Siempre tenemos que prevenir porque los accidentes no sabes dónde van a pasar. ¿Qué Entonces, tal? puede que sí, pase, puede que no pase, Mujer pero por precavida si vale por pasa, dos. sí, sí, la verdad que claro, sí. claro. Entonces, sí, no, imagínate estar lejos de tu familia de repente sin poder llegar rápido y tú en una enfermedad o un hospital, no. Entonces, no. Lo mejor es ir preparado también en ese sentido. Realmente muy buen tip, porque creo que es algo que muchas personas podemos llegar a pasar por alto y decir, ay, no me va a pasar nada, ¿para qué lo pago? No tiene caso. Pero pues es algo esencial, no sabes lo que te pueda suceder y como dices, tu familia está Claro. demasiado lejos como para que te auxilien tal vez ni siquiera en 24 horas van a estar a un lado de ti. Sí. Exactamente. No, y Así es. aparte, lo que es el gasto y el costo de estar en un hospital o de algún doctor, no sabes, y a veces es carísimo. O sea, Claro. yo me acuerdo que en Estados Unidos una simple consulta de una gripa te sale en ciento y tantos dólares, que tú dices, es mucho dinero. Y cuando uno está de intercambio, pues no es Claro. como que tiene para derrochar y tirar dinero así. Claro, así es. No, y es que los seguros en realidad no son tan caros, digo, pueden ser tan caros como tú lo pidas, ¿no? Con una cobertura muchísimo más amplia, pero hay ya seguros que son estándar para estudiantes o para personas que van poquito tiempo, un proyecto de investigación o voy de trabajo unas semanas y no son tan caros, fíjate, como comparado con lo que dices tú, Lucía, pues lo que gastarías en un hospital allá, ¿no? Y en euros Sí, no, me aparte. imagino que sí está, es de pensarse y de tomar mucho en cuenta eso de un seguro, o sea, no, como que es de las últimas cosas en las que pensamos en un seguro. Sí, sí, de verdad que sí, suele pasar. Lo dejamos al último y te digo, llegas hasta valorar, lo compraré, no lo compraré. Pero no, sí, sugerencia siempre ir con Sí. seguro. Incluso te lo pueden pedir al entrar al Sí, hay país. algunos países que sí te lo exigen, Ajá. Sí, así pero es. pues yo creo que queda más de parte de la conciencia de quien está viajando o vaya mudándose al otro país que pues de parte del gobierno de quien te va a recibir, pues
que quepa en ti decir, mejor me voy preparado. Tengo que prepararme, así Así es. Sí. Bueno, entonces ya sabemos que las personas cambian de país por diferentes razones, ya sea porque decidieron buscar nuevas opciones o por cuestiones de trabajo. Muchos porque la familia tuvo que mudarse, pero pues cualquiera que sea la situación, recuerden que es completamente normal pasar por todo este proceso de tener ese choque cultural. Siempre puedes superarlo. Así es, pues y ojalá que todo lo que hemos estado comentando durante este episodio les sea muy útil. Y Margarita, te damos las gracias por habernos acompañado y compartirnos tus experiencias y conocimientos. Creo que les será muy interesante a quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad espero que esta información, quien la escuche, quien en su momento esté considerando ir, salir, viajar, estar un tiempo fuera de México, pues que les sea de utilidad, es la idea. Así es. De nuevo, muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que tenemos una cita cada semana con un episodio nuevo. Y no olviden darle seguir para que reciban una notificación cada vez que hayamos subido un nuevo episodio. De igual manera, te las encuentras como treintañeras.podcast. Por favor, envíanos tus comentarios con tus experiencias. Si te costó adaptarte cuando te mudaste de país o si estás pensando el irte a vivir al extranjero, así como las sugerencias de los temas que te gustaría escuchar aquí. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Bye, gracias. Hasta luego.